La muy memorable película El Golpe, protagonizada por Robert Redford y Paul Newman, ha quedado para muchos como la película de timos por antonomasia. Y su banda sonora de Entertainer nos transporta a partidas de póker, trampas, cartomagia, trucos. En definitiva, personajes que engañan y que no son solo de película y de épocas pasadas. Existen ahora, salen en la televisión todos los días vendiendo sus servicios. Son farsantes profesionales, desde simples timadores hasta echadores de cartas, astrólogos, mediums. A veces comparten truco con los magos, pero nada tienen que ver con ellos. Analizamos hoy algunos de los trucos que utilizan los mentalistas y los espiritistas. Hablamos de parapsicología, magia y fraude. Es una nueva propuesta de Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED. Buenos días. Tengo el placer de presentarles a Andrés Carmona. Buenos días, Andrés. Buenos días. Bienvenido. Andrés es profesor de filosofía, aficionado a la magia y escéptico. Además es miembro de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico y además de todo eso, estudiante de máster de la UNED, demostrando que uno siempre está estudiando y nunca termina de dejar de aprender cosas. Bueno, en el día de hoy Andrés va a participar en este programa en el que vamos a analizar cuáles son los trucos que los mentalistas y los espiritistas utilizan en muchas ocasiones para simular que tienen poderes mágicos, poderes paranormales. Y bueno, pues voy a empezar haciendo una pregunta que un poco se va a remontar al pasado. Andrés, vamos a ver. Yo me imagino que desde la misma invención de la magia, pues se habrán dado casos de magos que hayan fingido poseer genuinos poderes paranormales. ¿Es quizás el fraude la cara oscura inevitable de la magia? A ver, el fraude, entendido como querer aparentar que tienes auténticos poderes paranormales o mágicos, hoy en día, remarco lo de hoy en día, sí sería la cara oscura de la magia, ¿no? Ahora bien, en otro sentido, el fraude históricamente es el origen de la magia, no es la magia entendida como ilusionismo, como espectáculo. Yo creo que el fraude es precisamente el origen de la magia. Antiguamente, los primeros magos, lo que entendemos por primeros magos, los chamanes, los curanderos de las tribus del pasado, en cierto modo eran, o se pueden considerar, una especie de protocientíficos, ¿no? Eran los individuos de la tribu, pues que a través de la observación, del ensayo y el error, pues detectaban regularidades en la naturaleza y podían aplicarlas, bueno, pues a la medicina, a prever los sucesos futuros, y en ese sentido eran consultados como adivinos por parte de los reyes, de las personas que tenían el poder. Claro, al usar simplemente el método de observación, ensayo y error, pues unas veces aciertas y otras veces fallas. Eso es lo que hace que estos primeros magos diverjan en lo que luego serían los científicos, aquellos que siguen esa línea de ensayo y error, buscando las regularidades y descartando las hipótesis que fallan y sustituyéndolas por nuevas hipótesis hasta que las van mejorando y van comprobando y tal. Pero claro, otros no se quedarían conformes con los errores y lo que hicieron fue fingir que acertaban siempre, buscar maneras en las que no se detectara el error y pareciera que siempre acertaban, pues para ganarse un prestigio de adivinos, de sabios, de conocedores, etc. Y ese es el origen del farsante. El origen del farsante está en el que rehúsa el método, podemos decir, protocientífico y simplemente quiere parecer que siempre acierta. Y luego ya, posteriormente, a lo largo de la historia, es cuando surge ya el mago de espectáculo, que lo que hace es seguir usando esos trucos, esos engaños, pero no ya para intentar engañar directamente a las personas, sino para crear ilusiones, para crear lo que es la magia de espectáculo, que no intenta hacer creer que lo que ocurre es auténtico, sino que simplemente quiere, pues, crear una atmósfera de misterio, de ilusión, de entretenimiento, igual que una película, pues usa efectos especiales, pero no para que lo creamos, sino que lo usa, pues, para que lo disfrutemos. Entonces, en ese sentido, sí que creo que el fraude es el origen de la magia y, de hecho, en algunos sectores concretos de la magia está muy claro. En la cartomagia, que es la magia que se hace con cartas, el origen está en los taúres, en los tramposos de las mesas de juego, y son los magos los que conocen esas trampas y les dan el aspecto ético de no usarlas para engañar en las mesas de juego, ¿no? Y hacerse con el dinero de los demás, sino pues para hacer juegos de magia que hace, pues, por ejemplo, pues, Juan Tameriz, etc. Dave Vernon, uno de los magos más importantes en el mundo de la cartomagia, se metió de lleno literalmente en el mundo de los taúres para aprender sus técnicas y poder convertirlas en juegos de magia. O el ejemplo del pickpocket. El pickpocket es una rama de la magia que consiste literalmente en robar la cartera y otros objetos personales a los espectadores sin que se
den cuenta. El origen está en los carteristas, son las técnicas de los carteristas empleadas para eso. Y los mentalistas, el mentalismo es una rama de la magia, que consiste en aparentar tener poderes mentales. Es distinto de los psíquicos. Un psíquico finge tener auténticos poderes paranormales y quiere hacer creer que los tiene de verdad. El mentalista no. El mentalista solo los finge o hace creer que lo tiene, pero en el sentido de espectáculo, no en el sentido literal de la palabra. O sea, es importante, yo creo, esa diferencia, ¿no? O sea, un mentalista sería un mago, efectivamente, que realiza su espectáculo y que todos asumimos que está utilizando trucos, aunque nos fascinen. Efectivamente. En cambio, un psíquico es el que aparenta disponer de poderes paranormales y, por lo tanto, está ejerciendo fraude. A nuestro modo debe hacer un fraude porque realmente no tiene esos poderes. En muchos casos utiliza las mismas técnicas que usan los magos, con la diferencia de que el mago, de un modo ambiguo o no, pero siempre deja claro que es un espectáculo, el mero hecho de estar en un escenario demuestra que lo que estás viendo es parte de las artes escénicas, y sin embargo, pues el psíquico tiene una consulta privada, dice que adivina el futuro, que se comunica con los espíritus y hace creer que es cierto cuando realmente pues no lo es. Sí, es un cambio muy importante, efectivamente. Es curioso, ¿no? Ese origen de la magia partiendo del fraude, ¿no? Uh-huh. No tanto como la cara oscura, sino como el germen, ¿no? El origen, pero claro, aunque el origen no es el destino. Entonces, aunque el origen sea ese, los magos yo creo que han sabido darle ese aspecto ético, que es lo que lo hace bonito, porque se le ha quitado, digamos, en la parte más negativa, que es la del engaño, y se le ha dado, o se le ha convertido en la parte positiva, que es la ilusión, ¿no? Ilusión y engaño yo creo que son cosas totalmente distintas. Claro. Y como bien dices ahora, el lugar en el que la magia encaja muy bien es dentro de las artes escénicas. Uh-huh. Bueno, y en los últimos tiempos, y también hemos hecho algún programa de radio sobre este tema, también colaborando activamente con la neurociencia y con la psicología. Sí, bueno, eso ahora es muy actual la colaboración entre magos y psicólogos y científicos, neurocientíficos, porque los magos tienen un conocimiento intuitivo de cómo funciona el cerebro, y de hecho se usa en los juegos de magia, pero es un conocimiento de eso intuitivo por ensayo y error. Son cosas que sabemos que funcionan, aunque no sabemos exactamente por qué. Y en ese sentido, bueno, pues la colaboración entre magos y científicos permite una sinergia que hace que unos aprendan de otros, porque el mago acaba conociendo las leyes que regulan la percepción, la atención, el recuerdo, etcétera, y lo puede usar mucho mejor en sus espectáculos, y al mismo tiempo el científico tiene un campo de experimentación y de observación pues que es impresionante para poder extraer conocimiento y materia prima para elaborar sus teorías. No, sin duda tiene un gran poder científico y también una gran capacidad divulgativa, ¿no? Porque atrae mucho a la gente, ¿no? Otra vertiente de los magos es que algunos de estos magos, ¿no? Magos como espectáculo, magos profesionales, se han destacado por su lucha constante contra los otros magos que fingen tener poderes, ¿no? Con los que ejercen un fraude, ¿no? Ya sean espiritistas, ya sean mediums u otro tipo, ¿no? ¿Cuáles son quizá los principales hitos en esta lucha? ¿Cuáles son los principales representantes a lo largo del tiempo de esta lucha contra los Pues mira, aunque te parezca raro, los primeros eran los inquisidores. En la Edad Media... me parece raro, sí. Sí, porque raro, sí. Claro, en la Edad Media se acusaba a gente de brujería, de magia, de hechicería, de usar pactos con el diablo, tener poderes y tal. Y claro, había que distinguir a los auténticos magos que creían que de verdad tenían esos poderes de los que solo lo fingían. Y los primeros que empiezan a desvelar sus trucos de magia son los acusados por la Inquisición, que tratan de demostrar al inquisidor que ellos no tienen poderes, que todo lo que hacen pues es un engaño, que es un truco, que ellos no tienen ningún tipo de tal. Y hay inquisidores que efectivamente lo primero que hacían era intentar distinguir si lo que hacían era, pues eso, mero fraude, truco y tal, o si era, según ellos, auténtico, ¿no? Porque los inquisidores creían que sí que había algunos brujos auténticos. Pero ya es la primera vez que se empieza a de algún modo empezar a querer distinguir entre lo que puede ser fraude y lo que pueda ser auténtico. De todas maneras, cuando ya llega la Edad Moderna, es cuando la magia se separa de lo esotérico. Aparece Robert Houdin, que es el que se conoce como padre de la magia moderna, es el que pone de moda el traje típico de mago, ¿no? Que te imaginas al mago con su frac, con su chistera, con lo que era la ropa de moda de la burguesía de la época. Del siglo XIX, ¿no? No, estamos hablando del siglo XVIII más bien, ¿no? XVIII-XIX, y que es cuando pues, la magia se empieza a hacer, se saca de las ferias, se mete en los teatros que se hacen para la burguesía, una burguesía ilustrada, una burguesía pues que ya se ríe de la superstición, se ríe de todo eso. Entonces el mago deja de ser el mago de feria, que se vestía un poco a lo mago de Merlín, y aparece el mago moderno, que se quiere desvincular de lo esotérico, que ni siquiera habla ya de poderes mágicos. De hecho, los espectáculos de Robert Houdin y magos de la época, magos modernos, se presentaban como física recreativa. La presentación que se le daba era que eran principios científicos con los cuales intentaba pues entretener, etcétera. Ya en el siglo XIX sí que es cuando empieza una lucha más directa contra lo que son los mediums, los farsantes y tal. Y es a raíz del espiritismo.
Sabes que en el siglo XIX las hermanas Fox inventan todo el fenómeno del espiritismo, se multiplican por todo el mundo los fenómenos de mesas giratorias, de pizarras que comunican, la Ouija, por ejemplo, sí. las cabinas espiritistas y tal. Y bueno, pues empieza a haber un fenómeno, una moda de todo este tipo de fenómenos paranormales, y hay gente que empieza a usarlo también en espectáculos, pero presentándolo como auténtico espiritismo, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX, los hermanos Davenport, que se hacen famosos con la cabina espiritista. Y bueno, pues hay magos que ante ese fraude, ante ese usar juegos de magia como supuestas pruebas de fenómenos reales paranormales, pues lo desenmascaran, ¿no? Y ahí está, pues, John Neville Maskelyne, que desenmascara a los hermanos Davenport, por ejemplo, y destaca sobre todo Harry Houdini. Harry Houdini, que destaca como escapista, pero que también tuvo una vertiente de desenmascarador de espiritistas. Él hizo mucho esfuerzo, se esforzó muchísimo por desenmascarar a los mediums. Por cierto, a un español, a un tal llamado Argamasilla, fue uno de los que desenmascaró Harry Houdini. Y hay una anécdota curiosa de Harry Houdini, y es que él se puso de acuerdo con su esposa en que el primero de los dos que se muriera, él iba a transmitir un mensaje al otro, ¿no? Se pusieron de acuerdo en una frase y dijeron, bueno, pues el primero que se muera, el otro hace espiritismo, y el que se ha muerto le tiene que comunicar precisamente estas palabras que solo tú y yo sabemos. Si el espíritu dice eso, pues estará claro que es el otro, y si no, pues no será verdad, ¿no? Y bueno, pues se murió primero Harry Houdini, y durante 10 años después de su muerte, su mujer visitó a varios espiritistas, a varios mediums, intentando contactar con el espíritu de su marido, y ninguno fue capaz de decirle las palabras que solo ella sabía, ¿no? Y 10 años después, pues dijo que ya no merecía la pena y que no iba a seguir haciéndolo. Pero sí, Harry Houdini sería, pues, el icono del siglo XIX y principios del XX, que hace esta lucha ya más directa, frente a frente, contra los espiritistas. Y bueno, luego ya en el siglo XX, pues otros, ¿no? Como John Booth, por ejemplo, y sobre todo pues Jim Randi. Jim Randi yo creo que es hoy en día, en el siglo XX y ya también XXI, quien más ha destacado en esta lucha contra el fraude, de usar los juegos de magia para engañar a la gente. Efectivamente, el asombroso Randi, que además yo creo que también se hizo muy famoso por su enfrentamiento a otro muy famoso. En este caso no podemos decir que sea... Bueno, sí, es mago. Realmente claro. Sí. Me refiero a Uri Geller, ¿no? Sí, me imagino por dónde vas. Y que en España es especialmente famoso, ¿no? ¿Nos podría describir qué trucos son los principales que ha utilizado Uri Geller, porque estamos de acuerdo que son trucos, ¿no? Ha utilizado Uri Geller para fingir estos poderes en varios países del mundo? Vamos a ver, Uri Geller, en España se hizo famoso por el programa de Directísimo, ¿no? De Íñigo, donde se le presentó pues como un psíquico que tenía auténticos poderes mentales. Uri Geller, visto ya con la distancia del tiempo, ¿no? Pues ya han pasado, yo creo que, 40 años, ¿no? Más o menos. Uri Geller yo creo que fue un fenómeno mediático en su época, y que lo bueno que tuvo es que supo aprovechar el momento adecuado en el sitio adecuado. O sea, estaba donde tenía que estar en el momento adecuado. Era una época en la que estaba de moda los ovnis, estaba de moda lo paranormal, estaba de moda la parapsicología. En aquella época se estudiaba la parapsicología científicamente, es decir, se entendía como una hipótesis y, bueno, se trataba de ver si los fenómenos paranormales pues eran verdaderos o no. Hoy en día, con los años, podemos decir ya que no, pero en aquel entonces, bueno, todavía podía quedar una duda de si sí o si no, y él se aprovechó todo eso, ¿no? Él era mago, como mago pues no destacaba mucho, y se dio cuenta de que vendía mucho más fingiendo tener auténticos poderes paranormales que simplemente haciendo espectáculos como hacían los demás magos. Y bueno, pues lo aprovechó, simplemente aprovechó esa circunstancia. Tuvo éxito, pero claro, no se esperaba que iba a aparecer otro mago y le iba a echar en cara que lo que estaba haciendo no era ético, que no era ético ganar dinero, en cierto modo, pues, engañando, estafando, haciendo creer que tienes unos poderes que realmente no tienes. El juego más famoso suyo, pues todos sabemos que es el de las cucharas, doblar cucharas, y técnicamente pues no es que sea un truco muy difícil, ¿no? No es cuestión de decirlo, pero no es precisamente lo más difícil. Lo difícil que tiene ese juego es la psicología. Toda la psicología que lleva ese juego, pues sí que es complicada, y es verdad que en eso pues Uri Geller lo hacía bien, las cosas como son. Luego, otro juego famoso suyo, el de los relojes, que ya sí se puede decir hoy. Ya te explico por qué. Sabes que él decía al público que cogieran relojes que estaban parados y que los pusieran en sus manos, y que él, con el poder de la mente, que los iba a arreglar a distancia, ¿no? Y luego la gente llamaba al programa diciendo, pues es que mi reloj, que estaba parado después de muchos años, ha vuelto a andar, no sé qué tal.
El truco en realidad es matemático y es mecánico. Tiene una parte de matemática y una parte de mecánica. La parte mecánica es que los relojes antiguos eran relojes con muchísimos engranajes, eran como auténticas obras de arte en miniatura, con muchísimos engranajes, y solían tener pues, una especie de grasa o aceite interno, que era lo que hacía que las piezas pues, pudieran girar. Y a veces con el tiempo pues, ese aceite se quedaba frío y bueno, pues se quedaba rígido y hacía que las piezas del reloj se pararan. Pues la gente solía pensar que el reloj se había parado, ya no funcionaba y lo guardaban. Cuando luego viene el programa de televisión, cogían el reloj y se lo ponían entre sus manos, el propio calor de las manos derretía esa grasa y hacía que el reloj pudiera volver a funcionar. A veces ocurría y a veces no. ¿Qué es lo que sucede? Que a quien le ocurría llamaba al programa de televisión diciendo lo que había pasado. A quien no se le arreglaba, pues directamente no llamaba. Esto pasa como con la lotería. Si que a alguien le toque la lotería es estadísticamente normal. Claro, que te toque a ti, tú lo vives como un fenómeno extraordinario, pero que le toque a alguien, a alguien le tiene que tocar. Si en aquel momento acuérdate que en un momento en el que la televisión creo que había solo 2 canales, pues si había, 10 millones de personas viendo la televisión, que llamaran 100 personas porque el reloj se les había arreglado de ese modo mecánico que ellos no sabían que era por eso, estadísticamente tampoco es una cosa muy, muy extraña. Ahora bien, él pues se aprovechaba de todo eso y sabía generar pues ese ambiente pues como de parapsicología, que es lo que le hizo pues triunfar. Sin embargo, luego en otras ocasiones le pillaron, porque por ejemplo en un programa de la televisión americana, The Tonight Show, que presentaba Johnny Carson, se invitó a Uri Geller a que fuera al programa, pero Carson se hizo asesorar por Jim Randi, y entonces es que Uri Geller también presumía de que él tenía poderes para poder detectar dónde había agua, dónde había pozos subterráneos, dónde había pozos de petróleo, que él con la mente lo descubría. Creo que dice que sigue trabajando, por lo visto asesorando. Eso dice él, ¿no? Que él asesora empresas donde... No se conocen empresas a las que realmente ha asesorado. Esa es la cuestión. El caso es que bueno, él presumía de aquello y le hacen un experimento muy sencillo que propone James Randi, y es que le ponen unos recipientes opacos y cerrados, y no recuerdo cuántos, pero había, no sé si habría a lo mejor 10, 20, los que fueran. Bueno, quiero recordar que nuestros oyentes pueden ver este vídeo porque está en YouTube. El vídeo se puede ver y buscar Uri Geller. Es un ejemplo extraordinario de cómo Carson. A uno se le puede pillar y encima intenta... Bueno, ahora lo vas a explicar. No, la explicación es esa, que le ponen unos cuantos recipientes opacos y cerrados y le dicen que en unos hay agua y en otros no. Y simplemente que porque ponga su mano encima o que haga lo que tenga que hacer y que adivine en cuántos hay agua y en cuáles no hay agua, sin tocarlos, ¿no? Y bueno, pues Uri Geller no es capaz de saber en cuáles hay agua y en cuáles no. Y eso es lo que, bueno, pues se trata de demostrar, que cuando a un supuesto medium, espiritista, psíquico, etcétera, se le somete a condiciones de laboratorio, pues entonces es cuando falla. Es decir, el medium o el psíquico en su terreno, cuando él puede manipular, cuando él puede hacer las cosas a su manera, cuando puede hacer el truco, pues le funciona, pero cuando se somete a unas condiciones controladas de laboratorio, científicas, etcétera, es cuando falla. Ahí es cuando falla, porque ahí no puede hacer los trucos. La película de Luces Rojas, por ejemplo, está basada, ¿no?, en esta lucha entre magos científicos, psíquicos. Y James Randi ahí, lo bueno que tiene es que al ser mago puede asesorar a los científicos, porque puede haber aspectos en los que un científico no caiga. Es decir, un farsante, un mago sin ser farsante, un simple mago, un simple mago, no digo como insulto, quiero decir que sin ser farsante, ¿no?, un mago puede engañar a un científico, porque el científico puede tener controles epistemológicos, controles para que el experimento funcione, pero no controles contra los farsantes. Y en ese sentido, pues claro, de hecho los primeros experimentos que se hacían de parapsicología tenían muchos controles científicos, pero ninguno contra magos. Había experimentos que consistían en dejar al supuesto psíquico en una habitación, él solo, con un sobre cerrado, para ver si adivinaba lo que ponía dentro, y lo dejaban solo. Entonces, claro, algunos acertaban, pero no es porque tuvieran poderes paranormales. No hay que pensar mucho para saber cómo adivinaban lo que ponían en el sobre, claro. Sí, ese punto que comenta es muy interesante, porque el profesional mejor preparado para poder descubrir los trucos que utilizan los farsantes, sin lugar a dudas, son los magos más que los científicos. Porque, como bien dicen, nosotros estamos preparados para controlar variables de las que se utilizan en un entorno experimental, pero no la premeditación y alevosía con la que un mago puede utilizar. De hecho, Madoz, cuando era editor de la revista Nature, y investiga el caso Benveniste sobre la homeopatía, ¿no? Había un científico que era Benveniste, que decía que había podido demostrar la memoria del agua, que es la hipótesis de la homeopatía. Y cuando él se presta él decide que publica sus resultados en Nature con la condición de poder revisar sus experimentos, a quien lleva de asesor, entre otros, es a James Randi,
precisamente para que Randi pueda detectar ciertas cosas que a lo mejor a él se le podían pasar por alto. Y bueno, al final se demostró que Benveniste no había demostrado nada, que los experimentos que había hecho no eran correctos, y vamos, y así se publicó luego después en una segunda entrega en Nature. Y bueno, si a lo mejor si no hubiera sido por Randi, pues ciertos detalles habrían pasado y a lo mejor hoy en día pensaríamos que la homeopatía está demostrada cuando no está demostrada en ningún sentido, claro. Otro aspecto que ha comentado es también interesante, porque en ese vídeo en el que Uri Geller realmente queda en ridículo ante la entrevista que le hace Johnny Carson, él utiliza una excusa que es muy utilizada también por este tipo de farsantes, y es que hay malas vibraciones en el ambiente, no hay las condiciones adecuadas. Es decir, es un tipo de poder que parece arbitrario, ¿no? Que ante personas que son escépticas o incrédulas parece que de pronto desaparece y no funciona, pero en cambio ante personas que sí mantienen credulidad o que relajan quizás, ¿no?, la exigencia de objetividad, entonces de pronto esos poderes sí emergen, ¿no? Creo que es una excusa muy común, ¿no? Sí, Este tipo de es personas. parte de los trucos, ¿no?, que usan los espiritistas, mediums, etcétera. Fíjate si es ridículo, imagínate que Newton, por ejemplo, pues hubiera dicho que la ley de la gravedad solo funciona cuando está él. Pues hombre, nadie se hubiera tomado en serio, ¿no?, su teoría. Una teoría científica tiene que funcionar independientemente o en la medida de lo posible, independientemente de los observadores, ¿no? Porque si no, podemos pensar que el propio observador está siendo una variable de lo que está ocurriendo, ¿no? Y pues siempre que se ha intentado hacer o reproducir algún experimento en un laboratorio, algún experimento sobre fenómenos paranormales, etcétera, nunca han dado unos resultados concluyentes, precisamente porque, claro, se sospecha que el que dice que tiene poderes está haciendo algo no solo de lo que dice, sino que hace algo más. Entonces, por lo que nunca jamás se ha podido en un laboratorio. Y eso que hay un incentivo muy grande para probar que si alguien tiene poderes, lo pueda demostrar. James Randi, volviendo a él, tiene lo que se llama el reto del $1.000.000, que consiste en que James Randi le da $1.000.000 a cualquier persona que sea capaz de demostrar poderes paranormales en condiciones de laboratorio, cumpliendo unos controles rigurosos, científicos, pactados entre ambas partes. Y bueno, muchos se han presentado, pero ninguno ha sido capaz de pasar las pruebas, porque claro, una vez que ponen los controles, por algún motivo los espíritus no se manifiestan, la telepatía no funciona y tiene interferencias, o lo veo todo muy oscuro, que es lo que tú decías, pero eso es una excusa, ¿no? Eso es parte de las técnicas de lectura en frío. Cuando un espiritista, un medium, etcétera, quiere aparentar que adivina algo, que lo ven las cartas o que se dicen los espíritus, en cierto modo lo que está haciendo son hipótesis en realidad, ¿no? El espiritista, el medium, quien sea, obtiene información de la persona a través de su aspecto, de su forma de hablar, a partir de bueno, pues todo lo que las personas transmitimos con el lenguaje no verbal, con nuestra forma de actuar, etcétera. Él va obteniendo información, elabora una hipótesis y se tiene que arriesgar, ¿no? Por ejemplo, si yo veo a un chico pues relativamente joven que tiene una escayola y una muleta, pues puedo pensar que seguramente se lo ha hecho jugando un deporte. Puede ser que se haya caído por una escalera, pero por probabilidad, por su edad, si ya encima lleva un pin del Real Madrid o del Barça, pues ya es casi seguro que estaba jugando al fútbol y se ha caído, ¿no? Si yo fuera, por ejemplo, espiritista o medium o tal, podría aparentar en una sesión posterior que se ha caído por una escalera o... No, pero al revés, le diría que noto que tú haciendo deporte hace poco has tenido una rotura de una pierna, no sé qué. Claro, yo lo sé pues por lo que he visto. Si por casualidad no fuera así y fuera que es que se ha caído por una escalera, yo lo diría de tal manera diciendo, bueno, puede que no, es que no entiendo bien al espíritu, es que lo veo muy oscuro, está un poco difuso. Claro, de esa manera, si fallo en lo que estoy diciendo, siempre tengo la excusa de que es la misma que usó Uri Geller, ¿no? La de decir que en ese momento, pues que no se podía hacer, que tal, que cual. Sí, me alegro que saque el procedimiento de la lectura en frío, porque, y tú has escrito sobre esto, y muy interesante además, como lo has hecho, es uno de los procedimientos principales que utilizan los espiritistas, los mediums, y mientras estabas tú explicando, ¿no?, ese ejemplo, ¿no?, del chaval que va con muleta, yo tenía en la cabeza a Anne Germain, ¿no? Quizás es la medium, otra maga, ¿no? A mi modo de ver es una maga también. Pues, bueno, ahora quizá, yo creo que ya no sale en televisión, pero ha sido muy famosa en los últimos años, ¿no? Y el impacto emocional que generaba en la gente a la que supuestamente podía conectar con sus antepasados que habían fallecido, era realmente tremendo, era un impacto emocional tremendo. A eso te refieres con lectura en frío, ¿no? Me Sí, imagino el ir planteando hipótesis en las que, además,
luego lo que también ocurre es un proceso de magnificación de los aciertos y olvido de los errores, ¿no? Claro. ¿Nos puedes hablar un poquito más? Porque creo que es muy interesante. Sí. Y está muy presente. Los medios usan mucho digo que es digo que es una maga en el sentido de que usa técnicas de mago, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la lectura en frío. La diferencia es que un mago lo hace para entretener e ilusionar y ella lo hace para engañar y hacer creer que ella habla con espíritus, cosa que yo creo que en absoluto es posible. Y ganar mucho dinero. Que lo puede hacer, y ganar dinero, efectivamente. Pero bueno, eso en cierto modo la gente se gana la vida como puede. A mí en cierto modo no me importa cómo se gane uno el dinero, siempre que lo haga éticamente. O sea, yo lo que voy es a la poca ética que tiene el reírte, porque para mí es reírse del dolor de las personas que han perdido un familiar y hacerles creer que le puedes hacer comunicar con ese familiar fallecido cuando realmente no puedes, porque eso es absolutamente imposible. Y usan lo de la lectura en frío, efectivamente. Lo que hacen es extraer información de la persona. Bueno, en el caso de Angermain, luego que se publicó que no solo era lectura en frío, sino también en caliente, pues parece ser que recibió unos dosieres previos y tal, pero bueno, independientemente, sí, algo he leído de que eso, hacían una entrevista de selección previa a los participantes, por cierto. También hay que tener en cuenta que eran famosos, que tampoco hacía falta investigar mucho. Es decir, cuando haces lectura en frío a un famoso, pues es más fácil porque ya sabes previamente mucha información. Hoy en día en Facebook o en Twitter o en cualquier otro medio. Y los medios lo usan, ¿eh? Los medios usan las redes sociales para descubrir mucha información de las personas. Pero bueno, incluso se puede hacer directamente sin conocer de nada a la persona. Y es un proceso que consiste, como decía, en mucha observación, observar mucho a la persona, tener cierta práctica en sacar deducciones de lo que tú estás observando, hacer hipótesis y arriesgarte a acertar. Si aciertas, parecerá que tienes auténticos poderes, y si no aciertas, bueno, pues ya se trata de hay unas vías para poder salir del error, como puede ser, por ejemplo, lo de decir eso, ¿no? Pues que no lo ves claro, o usar sobre todo la ambigüedad. En lectura en frío se usa mucho la ambigüedad. Por ejemplo, si yo fuera un medium y estoy en la consulta, hombre, ya hay algo que se dé por sí, que cualquiera que venga se que ha perdido un familiar, eso ya lo tengo yo claro, ¿no? Está claro. Pero según sea la persona, me puedo imaginar que familiar. Por ejemplo, si es una mujer relativamente joven, pues puedo pensar que se ha muerto o bien su padre o su madre o su marido. Sería más difícil que sea un hijo. Si es una persona más bien mayor, pues puedo imaginar que ha sido su marido también mayor. Dependiendo de la edad de la persona, me puedo imaginar más o menos quién ha fallecido. Supongamos que no lo tengo claro, pero que imagino que ha sido su marido. Y entonces pues yo le digo que oigo las voces, que oigo una voz que es muy firme. Imagínate que ella me dice, bueno, luego yo de reojo miraría si estoy acertando o no, Sí. porque si acierto, pues la persona abrirá más los ojos, estará como más Busca asombrada. retroalimentación facial, por Efectivamente. Si por el contrario veo que pone cara extraña, como de que una voz firme no le suena, eso quiere decir, he dicho firme aposta, porque firme luego lo puedo interpretar ambiguamente como que significa fuerte, voz de hombre, o como que significa voz de persona con convicciones, de persona segura. Entonces le diré, no, pero es una voz de mujer firme, de una mujer con convicciones, que sabía lo que quería. Porque entonces ya imaginé yo que entonces quién se ha muerto su madre. Entonces iré por ahí. Quiero decir que yo tendré preparadas diferentes salidas para, según si voy acertando, sigo por un hilo, y si voy fallando, intento buscar otro, enlazando lo que he dicho, aprovechando esa ambigüedad. Y esto, bueno, pues los espiritistas y los mediums lo saben hacer muy bien, de tal modo que la persona que sale de la consulta piensa que de verdad le han adivinado cosas personales, cuando es la propia persona la que ha ido retroalimentando con el feedback y diciéndole sí o no a lo que supuestamente estaba adivinando. Y luego, por otra parte, está lo que se llama el efecto Forer, es decir, muchas predicciones que son claramente ambiguas y que valen muy generalistas para todo el mundo. Sin embargo, las personas tendemos a creer que son para nosotros, y también usan mucho la ambigüedad. Por ejemplo, los horóscopos, en realidad, si tú coges el horóscopo de un Aries y le pones donde el Tauro y el del Tauro en un Aries, coincide que cada uno piensa que es el suyo, porque son horóscopos pues del tipo, hoy tendrás un día un poco duro. Pero un poco duro puede ser que me va a pillar un coche y ir al hospital, o puede ser que mi jefe me va a poner mucho trabajo, o puede ser simplemente que estoy 5 minutos de más esperando al autobús. Claro, que es muy duro, es tan ambiguo que cada uno lo va a interpretar pues como le interese, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchas de estas técnicas que sería un poco más elaborado de explicar, pero vamos, básicamente viene a ser así. Pues yo al principio del programa decía que, entre otras cosas, eras aficionado a la magia, y la verdad es que has hecho magia, porque ha pasado este tiempo volando. Me alegro. Y tenemos que ir terminando ya, pero yo quería, Andrés, que pues a nuestros oyentes les proporcionaras alguna referencia,
porque aquí has apuntado cosas muy interesantes, pero estoy seguro que estarán deseosos de poder extender su conocimiento. Seguro que tienes alguna referencia interesante. Sí, sí. Por ejemplo, yo creo que es imprescindible para cualquiera que esté interesado en el tema de la magia, la charlatanería, los fraudes, etcétera, pues el libro de James Randi, en el que él habla de, entre otras cosas, de Uri Geller, pero habla también de otros, de más temas. En inglés se llamó Flin Flan y se tradujo al español como Fraudes Paranormales, pues sí, un libro que recomiendo. De otro mago también, de John Booth, el que se llama Paradojas Psíquicas, que también habla de Uri Geller, pero habla también, bueno, pues de casas encantadas, de espíritus y otros fenómenos paranormales y cómo él, bueno, pues lo desenmascara. El de Henry Broch, el de Conviertas en brujo, conviertas en sabio, ese es también altamente recomendable, con un montón de ejemplos y muy ameno. Y ya pues más actuales, porque los que he dicho ya tienen unos cuantos años, más actuales, el de Richard Wiseman, que se llama ¿Es esto paranormal? Pues ese yo creo que explica muy bien los fenómenos paranormales y la explicación científica que hay detrás de ellos. Y para quien esté interesado en las aportaciones que la magia está haciendo a la psicología y la psicología a la magia, el de Susana Martínez Conde, de Los engaños de la mente, yo creo que ese es súper actual, porque no sé si tendrá pues 3 o 4 años, ¿no? Sí, más o menos. 4 años, Y resume las investigaciones que está haciendo Susana Martínez Conde en el campo de la psicología, aprovechándose también de la magia, en lo que ella llama la neuromagia y neuropsicología. Han colaborado con ella magos de los mejores del mundo, también muchos españoles, Juan Tamarí, Miguel Ángel Gea y varios más. Y bueno, es muy recomendable el libro de Susana. Yo creo que también podemos añadir uno de Carl Sagan. Hombre, por supuesto, ya. Creo que siempre viene bien, ¿no? Pero como te dejo a ti elegir. No, de Carl Sagan como divulgación de la ciencia, ¿no? Pues cualquiera de ellos, El cerebro de Broca, pues a mí me encanta, ¿no? Y el de Una luz en la oscuridad, yo creo que es magnífico. Pero cualquiera de Sagan. La ciencia y sus demonios, quizás. Bueno, la ciencia y sus demonios también. Creo que está siempre bien aderezar todo el programa sobre este tema con Carl Sagan, ¿no? Pues muchas gracias, Andrés, porque lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido muchas cosas. Y yo creo que por lo menos hemos conseguido que la gente esté un poquito más alerta con algunos de estos farsantes de los que hemos comentado. No hemos comentado la amplia difusión que hay ahora de adivinadores en las madrugadas de nuestras televisiones, pero bueno, estoy seguro que muchas de las técnicas que has hablado se pueden aplicar. Es un experimento para ver esos programas, y de hecho yo alguna vez lo he visto solo para ver cómo usan la lectura en frío, y si lo ves en ese sentido puede ser enriquecedor y incluso sacar muchas cosas de la psicología, porque la verdad es que usan mucho la lectura en frío y a veces es patético ver cómo algunos lo hacen de una forma muy soez y muy burda, sí. Pero bueno, alguno hay que hasta lo hace bien y todo en ese sentido. Eso es. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, y hasta la próxima. Gracias a vosotros.